Bueno, el trabajo que quiero presentarles ahora parte de una observación muy sencilla. Es el hecho de que, si bien la Primera Guerra Mundial ha sido objeto de importantes discusiones en las asambleas políticas, como lo acaba de explicar Román, la prensa nacional mexicana también se hizo el eco de estos debates, con esta especificidad de que por prensa nacional se entiende en realidad muchas veces prensa capitalina. Varios estudios históricos han documentado esta lectura de la Gran Guerra por la prensa de la Ciudad de México. Entre ellos podemos mencionar la tesis de licenciatura realizada por Yolanda de la Parra en el 80, que trata del debate entre el Universal y el Demócrata. También en La Guerra Secreta, este importante libro, Friedrich Katz hace algunas referencias a la prensa mexicana durante la Primera Guerra Mundial, al analizar las actividades propagandísticas de Alemania y de los aliados en el país. Estos trabajos, aunque no resuelven la difícil cuestión de la opinión pública mexicana en estos años, ilustran, sin embargo, el profundo interés de la prensa mexicana por el conflicto internacional, interés claramente alimentado, financiado por los servicios de propaganda europeos. Ahora, en este panorama bien documentado, surge esta pregunta. En las provincias, ¿cuál era la situación de la prensa frente al conflicto? En realidad existen muy pocos estudios que tratan esta cuestión. En el marco de los recientes estudios sobre la formación de las opiniones latinoamericanas frente a la Primera Guerra Mundial, queda en efecto cierto vacío historiográfico en cuanto a la recepción del conflicto en provincia y por una prensa regional generalmente considerada como secundaria, aislada y de todos modos de escasa difusión. Entonces, el trabajo que quiero presentarles es un trabajo exploratorio sobre este tema, un trabajo que se está iniciando a partir de esta doble pregunta. Primero, ¿qué espacio ocupa realmente la Primera Guerra Mundial en el debate público regional? Y luego, ¿cuáles son los aportes reales del análisis regional para reevaluar el impacto cultural e intelectual de la Gran Guerra en México? Para tratar de contestar estas preguntas, partiré de un estudio de la prensa publicada en la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco y segunda ciudad del país, y en la ciudad de Mérida, capital de Yucatán, como dos casos, ejemplos, digamos. Los periódicos de estas dos ciudades resultan particularmente interesantes, no solo porque se publicaron en contextos locales radicalmente distintos, sino porque revelan una movilización original del discurso local sobre la guerra, sobre todo a partir de la entrada de los Estados Unidos en el conflicto en 1917. Antes de presentar los dos casos, me parece importante mencionar algunas precauciones teóricas. Primero, me parece importante señalar que, si bien las capitales latinoamericanas se encontraron alejadas del corazón del primer conflicto mundial, las grandes ciudades de provincia en América Latina lo fueron aún más. La información llegaba de Europa con dificultad y retraso, pasando generalmente primero por la capital del país. Entonces, los periódicos locales de provincia tuvieron muchas veces que conformarse con una información indirecta y escasa. A este problema se suma la cuestión compleja de lo que podríamos llamar, para simplificar y porque es práctico, la opinión pública regional. Definir con precisión quiénes conformaban la opinión pública en México a inicios del siglo XX es muy complicado, pero lo es también aún más en las ciudades de provincia, donde las tasas de analfabetismo eran más elevadas todavía que en la capital del país. Por lo tanto, el análisis de los periódicos locales no nos permite dibujar con certeza los contornos de esta opinión pública regional. ¿Quién compraba y leía los periódicos? ¿Cuál era el alcance de las lecturas públicas de la prensa, estas lecturas colectivas que ya fueron documentadas? Es prácticamente imposible saberlo.
Y además, pues durante los años de la Primera Guerra Mundial, México se encontraba en un contexto económico, político y social sumamente difícil, y la prensa local expresa estas preocupaciones meramente locales. En la prensa tapatía de Guadalajara se habla de problemas de subsistencia, de la violencia de las pandillas en el campo. En la prensa de Mérida se habla de la fuerte inestabilidad política local en Yucatán, etcétera. Entonces, en este contexto, cabe preguntarse qué tan relevante para los habitantes de Guadalajara y los habitantes de Mérida llegaba a ser el debate sobre la Gran Guerra. Ahora, dicho esto, el objetivo ahí no es de rescatar un discurso provincial que sería muy diferente respecto a lo que se publicaba en la Ciudad de México, ya que la prensa local reproduce en gran parte los argumentos observados en la prensa capitalino, sino el objetivo más bien es tratar de ilustrar la manera en que los intelectuales y periodistas locales afirmaron su voluntad de participar con voz propia en el debate internacional. El tema no es anecdótico, ya que una presencia significativa de la Gran Guerra en el debate público en provincia permitiría demostrar la amplitud del impacto del primer conflicto mundial en México, más allá de los circuitos intelectuales capitalinos. Entonces, el análisis de esta voz regional resulta interesante también porque permite insertar la historia global en una dinámica fructífera de lo que podríamos llamar juego de escalas, jeu d'échelle, es decir, de pensar lo internacional desde lo local y entonces de alimentar este ejercicio de historia conectada que nos interesa estos días. Quisiera proyectar algunas imágenes, pero tú tienes la... ¿cómo es? Ahí está. Ahí está. Gracias. Ok. Este es el informador de Guadalajara. Bueno, como segunda ciudad del país, Guadalajara presenta un panorama periodístico bastante rico y en plena transformación al iniciar la Primera Guerra Mundial. Cabe señalar que Jalisco había quedado relativamente en margen de los movimientos revolucionarios a inicios de los años 1910, pero en 1914 la situación cambia radicalmente. Las tropas de Álvaro Obregón entran a la ciudad el 8 de julio y durante el resto del año la ciudad de Guadalajara es el teatro de violentos enfrentamientos entre las distintas facciones revolucionarias. Entonces, eso explica que en 1914 algunos periódicos importantes desaparecen bajo esta presión revolucionaria y otros están creados generalmente para apoyar la causa revolucionaria. En un catálogo publicado en el 2006, la historiadora Celia del Palacio Montiel registra un total de 28 nuevas publicaciones en Guadalajara para los años de la guerra. Entre ellas menciona, por ejemplo, la revista Contemporánea, fundada en 1916 y que se presenta a sí misma como, cito, una revista creada por compromiso moral y una viva simpatía que subsiste sin quebranto hacia los imperios centrales y sus ayudas, fin de cita. Esta revista es un ejemplo de cómo el conflicto mundial puede alimentar también la prensa local, en este caso de Guadalajara. Por desgracia, esta publicación ya no se encuentra en los acervos hemerográficos de la ciudad de Guadalajara, pero ilustra cierto interés de la prensa tapatía por el conflicto, así como la existencia de periódicos abiertamente germanófilos en la ciudad. De hecho, de manera general, se suele considerar la prensa de Guadalajara como ampliamente germanófila por beneficiar de importantes subsidios por parte de la legación alemana en México. Sin embargo, en su libro, Friedrich Katz menciona una anécdota explicando que la propaganda alemana encontró ciertos problemas en su articulación con los católicos de Guadalajara. Habla específicamente del periódico El Occidental, portavoz de los imperios centrales en Guadalajara. El periódico está apoyado por diversas empresas alemanas, pero desarrolla también un discurso anticlerical en la línea de los principios revolucionarios, discurso que disgusta a la parte católica de su lectorado.
Entonces resulta que las autoridades eclesiásticas de Guadalajara llaman al boicot de las empresas alemanas que subsidian el Occidental, es lo que lleva a la clausura del periódico. Entonces, en 1917, el periódico El Informador aparece en un ambiente periodístico ampliamente germanófilo y aparece para defender la causa de los aliados. Se funda el 5 de octubre, en parte con la ayuda financiera de los empresarios y comerciantes franceses de la ciudad, quienes a cambio utilizan el periódico para hacer la publicidad de sus negocios. De hecho, este apoyo financiero explica en gran parte las orientaciones ideológicas de El Informador. Entonces, en el panorama periodístico tapatío, El Informador representa una importante novedad, no solo por el aspecto modernizado de sus páginas, sino porque se convierte en el único portavoz del bando aliado en la ciudad de Guadalajara. Desde sus primeros números, El Informador deja claro ese apoyo, así como su afán de incentivar los intercambios comerciales con los Estados Unidos. Brinda además a sus lectores una cobertura relativamente completa de la Gran Guerra a través de diferentes secciones. Ahí tienen un ejemplo. En la primera plana, El Informador presenta siempre una sección titulada Servicio Extranjero, que reproduce noticias cablegráficas de Washington, Nueva York, París, que es una sección muy clásica en la prensa de esta época. La conexión directa con la Ciudad de México permite también al periódico reproducir de vez en cuando los artículos publicados en los periódicos capitalinos. Ahora, si bien el servicio cablegráfico del Informador parece mejorar con el tiempo, hasta volverse, cito, tan eficaz, amplio y oportuno como los diarios de la metrópoli, y ahí es la meta del periódico, ¿no? Tener un servicio telegráfico de gran calidad, la recepción de las informaciones internacionales en Guadalajara no deja de ser a veces muy complicada. El 24 de octubre se anuncia, por ejemplo, la ruptura temporal del lazo telegráfico con la Ciudad de México, lo que imposibilita la recepción de información desde el extranjero. Es el apartado a la derecha. La segunda página del periódico es una página de opinión, en la cual El Informador publica largas columnas de reflexión sobre diferentes temas de actualidad, sean nacionales o internacionales. Desde sus primeros números, El Informador reproduce en esta segunda página los artículos de un cierto Pedro Sánchez, es un seudónimo, principal cronista de la Gran Guerra en el periódico. Pedro Sánchez propone a diario una crónica de opinión sobre la guerra, articulando sus argumentos según las 3 líneas definidas por el periódico frente al conflicto. Primer punto, y lo más importante para Pedro Sánchez, es el apoyo a los Estados Unidos y ayudar al incremento de los intercambios comerciales y económicos con Estados Unidos. El segundo punto de su argumentación es una crítica sistemática de la germanofilia mexicana. Y tercer punto es la lucha en contra de la neutralidad asumida por el gobierno nacional y asimilada de manera sistemática a un apoyo a los imperios centrales. En sus primeros artículos, Pedro Sánchez da muestra de una pluma literaria al ofrecer al lector descripciones detalladas y emotivas de Bélgica destruida por la guerra, de la partida de los soldados franceses para el combate, etc. Después, las crónicas de Pedro Sánchez se hacen más políticas y menos literarias, con una toma de posición cada vez más clara a favor de los aliados y en contra de los alemanes. Pedro Sánchez se expresa a menudo a nombre de los partidarios de la causa aliada y se posiciona entonces siempre en este doble campo, el de los antineutralistas y el de los aliadófilos. Entonces aparece nítida en sus artículos una línea de demarcación entre los neutralistas asociados a los germanófilos y los aliadófilos no neutralistas, o sea, a favor de una entrada en la guerra. Entre muchos ejemplos de estas crónicas, el 25 de diciembre de 1917,
Pedro Sánchez anuncia el inicio de una serie de artículos titulada Los porqués de los germanófilos. En estos artículos propone explorar los argumentos de los partidarios de Alemania. De manera significativa, en el contexto de Guadalajara, esta serie de artículos inicia con un primer texto sobre la Iglesia y los aliados, en el cual se empeña en demostrar que, a la diferencia de lo que se suele pensar en este momento, la Iglesia Católica no es germanófila. Este artículo es interesante no solo porque refleja las divisiones de la opinión mexicana frente al conflicto, sino porque subraya una línea de partición importante en la opinión tapatía alrededor del elemento católico. En ocasión del primer aniversario del periódico, en octubre de 1918, el informador decide revelar la verdadera identidad de Pedro Sánchez, creando seguramente una profunda sorpresa entre sus lectores. Pedro Sánchez es en realidad Micaela Contreras Medellín, poetisa tapatía que participó de manera activa en la vida literaria local. En esta ocasión reproducen, no está de mala calidad la imagen, pero reproducen su fotografía y un poema en homenaje a la autora tapatía. En este número, entonces, Micaela Contreras firma por primera vez con su verdadero nombre para explicar al lector cómo llegó a escribir sobre la Gran Guerra y por qué decidió usar un seudónimo. Cito su artículo porque es bastante interesante. Dice: tiempo atrás había yo empezado a interesarme en la gran cuestión. Leí mucho. Leí los argumentos de hombres de todas las nacionalidades, beligerantes y neutrales, aliadófilos y germanófilos. Y de esta lectura resultó una convicción inquebrantable. Alemania había desencadenado la guerra para dominar a la humanidad, creyéndose un pueblo predestinado y superior a todos. Si Alemania vencía, la vida sería insoportable y no valdría la pena de vivirla. Ante esa creencia, llena de indignación por los horrores que los germanos estaban realizando y habían realizado en Bélgica y Francia, quise hacer algo, todo cuanto yo pudiera, para convencer a mis compatriotas del error que cometían al otorgar su simpatía a los alemanes. Mi sexo y el medio en que vivo eran un obstáculo. Nadie leería artículos firmados por una mujer, ni mucho menos acerca de un asunto como ese. ¿Qué hacer? No había más que una vía: firmar con un seudónimo masculino. Fin de cita. Entonces, más que el contenido mismo de las crónicas de Pedro Sánchez, lo interesante en este caso del informador es la participación de una mujer en el debate local sobre la guerra y del hecho de que el único cronista sobre la Primera Guerra Mundial en el informador es esta Micaela Contreras. Y con su cultura literaria claramente francófila, Micaela Contreras es entonces de las pocas voces femeninas que se expresan en América Latina sobre el conflicto mundial, aunque no es la única. Me gustaría mencionar, por ejemplo, el ejemplo de la escritora peruana Dora Mayer, quien publica varios artículos sobre la guerra en El Comercio, el periódico de Lima. Y esto nos remite entonces al problema, finalmente poco estudiado, pero que se va a debatir seguramente en este coloquio, de la participación de las mujeres en el debate público sobre las cuestiones internacionales. Otro ejemplo de la riqueza de la prensa local para tratar de la Gran Guerra lo ofrece la pequeña ciudad de Mérida, que cuenta en esta época con poco más de 76,000 habitantes. Es un contexto local muy diferente de Guadalajara. Aunque bastante aislada de los circuitos nacionales e internacionales de información, la capital de Yucatán ofrece curiosamente varias fuentes para tratar este tema. En 1916 se funda, por ejemplo, un periódico titulado Ecos de la Guerra, que es de difusión gratuita y totalmente dedicado al primer conflicto mundial. Ecos de la Guerra reproduce en sus páginas diferentes artículos sobre los movimientos de tropas, la situación económica de los países beligerantes, así como algunos avisos redactados por amigos de Francia, así firman,
para invitar a la población de Mérida y de todo Yucatán en apoyar económicamente a los huérfanos franceses y demás víctimas de la guerra, lo que nos permite suponer que esta publicación estaba financiada en parte por franceses o comerciantes franceses en Mérida. Al igual que el informador, entonces la Ecos de la Guerra nos invita a pensar este vínculo entre la presencia de europeos en las ciudades de provincia y la publicación de estos periódicos, en este caso aliadófilos. Un año después se crea otra publicación, una revista llamada Adelante. Hay una portada, una disculpa por la calidad de las imágenes, creo que no ha sido muy bien conservada, entonces está un poco borroso. La revista Adelante se presenta como un semanario ilustrado de literatura, artes y ciencia y propone una gran variedad de artículos y fotografías sobre temas artísticos, sociales, históricos, etcétera, locales muchas veces. En su primer número, publicado el 23 de junio de 1917, la revista anuncia como principal objetivo su voluntad de reanudar con la labor intelectual y cultural emprendida hace mucho tiempo por Europa, pero a la cual la guerra puso fin. El propósito formulado por la revista es entonces de que América Latina retomara el papel cultural antes asumido por Europa, una Europa descrita como marcada por el exterminio. La revista insiste mucho sobre este aspecto. En este afán, la revista convoca a todos los literatos latinoamericanos en un mismo esfuerzo de renovación intelectual, un esfuerzo latinoamericanista. Citaré nada más unas líneas del primer número, en el cual la revista expresa los objetivos, ¿no? Dice, se trata de formar una liga continental para la paz y el bienestar humanos con los intelectuales y productores de todos los países de América hispana, matar el aislamiento en que viven, enseñarles a confiar en la cooperación de sus hermanos para repeler toda amenaza. En cuanto a cuestiones de otro orden, esta revista aspira a ser tribuna de los mejores exponentes del saber moderno. Hasta ahora solo han sido escuchados y atendidos los periódicos que se publican en Estados Unidos, no siempre honestos en sus procederes y muchos de ellos sanguijuelas del tesoro de los países indo-africo-latinos y de la vanidad de sus gobernantes. Queremos que el sitio de la tribuna se traslade a un país hispanoamericano. Fin de cita. El objetivo de la revista, tal como está anunciado aquí y cómo se repercuta en todos sus artículos, es doble. Por un lado, se trata de criticar el actuar político y cultural expansionista norteamericano y por otra parte, se trata de juntar y alimentar un esfuerzo intelectual, artístico, político latinoamericano. En esta perspectiva, la revista anuncia desde su primer número una lista de colaboradores, entre los cuales aparecen diferentes latinoamericanos, como el argentino Manuel Ugarte, por ejemplo. Sin ser radical totalmente, la crítica a los Estados Unidos es recurrente y en relación con su entrada en el conflicto. La revista habla, por ejemplo, del fracaso de la diplomacia americana, hace burla de la falta de entusiasmo de los jóvenes norteamericanos para enlistarse en el ejército y de manera general la revista denuncia las ambiciones económicas de los Estados Unidos en el conflicto y cuestiona el impacto que pueda llegar a tener el crecimiento comercial del vecino norteamericano en México. La revista, aparte de esta doble argumentación que corre a lo largo de los números, publica muchos artículos sociales, culturales sobre el conflicto y propone también a sus lectores una sección especialmente dedicada a la Primera Guerra Mundial, titulada Actualidad extranjera, que es una sección esencialmente gráfica. En esta parte de actualidad extranjera muy pocas veces hay artículos, sino son fotografías. Al inicio de esta publicación se presentan fotografías sobre la preparación del ejército norteamericano en el conflicto. Pero a partir de julio, el enfoque fotográfico de la sección Actualidad extranjera cambia un poco
y se publican luego nada más caricaturas sobre el conflicto. En cada número de la revista se publica una caricatura en página completa. Entonces, les propongo algunos ejemplos, hay muchos, no todos fueron bien conservados. Entonces, ahí tienen un primer ejemplo, la cuestión palpitante, se trata de la guerra submarina y de las incertidumbres que genera entre las potencias beligerantes. Esta no sale muy bien, pero se titula Respuesta de los beligerantes a las nuevas proposiciones del Papa, publicada el 1 de septiembre de 1917, que es una referencia a los principios de paz formulados por Benito XV un mes antes. Y esta que, bueno, a mi modo de ver es más interesante todavía porque involucra a México directamente. Abajo no logran ver seguramente, pero dice, a mí no me lleva al baile. Entonces, es México invitado por los Estados Unidos en participar en la contienda, pero que se niega en participar en este gran baile europeo. Y bueno, este es de los últimos ejemplos publicados por la revista, hay muchos, así hay mucho material. Entonces, voy a concluir de manera muy general diciendo que estas dos publicaciones, estos dos ejemplos, El Informador y Adelante, que son dos publicaciones fundadas en contextos regionales muy distintos y con objetivos políticos y culturales también muy diferentes, revelan primero una misma riqueza del material archivístico regional para renovar el estudio de las representaciones mexicanas sobre la Gran Guerra. Ambas publicaciones, aunque con discursos muy diferentes, ilustran una misma ambición de los intelectuales de provincia de salir del localismo para aportar su propia perspectiva sobre el conflicto mundial, para opinar y debatir de cuestiones que rebasan los límites e intereses de la región. Además, el análisis de la prensa regional mexicana nos invita a plantear nuevos temas de estudio relativos al debate latinoamericano en torno a la Primera Guerra Mundial. A través de la lectura de estas dos publicaciones, El Informador y Adelante, surgieron una serie de, varias cuestiones. Primero, el papel desempeñado por las mujeres de América Latina en el debate público sobre la guerra y, sobre todo, su dificultad para imponer su voz en espacios públicos a veces muy conservadores, como es el caso de Guadalajara a inicios del siglo XX. Surge también este tema de la posición de los católicos y de la Iglesia en este debate. Aparece a través de la revista Adelante este tema de la construcción de redes intelectuales latinoamericanas para renovar el esfuerzo cultural latinoamericano frente a Europa, una Europa que parece dejar de ser un modelo intelectual para los intelectuales latinoamericanos. Y estas redes vemos que no pasan forzosamente por las capitales nacionales, ¿no? Pueden pasar directamente por Yucatán, aparentemente. El análisis conjunto, hasta comparado del Informador y Adelante, ilustra bien, a su vez, la manera en que la cuestión de la potencia norteamericana divide la opinión. Mientras que en Mérida se critica el expansionismo norteamericano, sin que esto corresponda necesariamente a un apoyo a los imperios centrales, el Informador en Guadalajara pretende, al contrario, incentivar una mayor colaboración económica y comercial con los Estados Unidos. Y eso se tiene que entender con la perspectiva de un lazo ferroviario entre Guadalajara y Estados Unidos. Una línea se abre en 1927, pero ya en la prensa tapatía habla de esta conexión comercial. El Informador publica varios artículos en inglés, por ejemplo. Entonces ahí vemos cómo en el discurso regional mexicano están en juego tanto la relación de Estados Unidos con México como los contextos económicos y políticos regionales particulares, lo que nos remite una vez más a esta importancia de articular las escalas regional, nacional e internacional en el análisis histórico. Entonces, y para terminar, nada más quisiera añadir que El Informador y Adelante no son casos aislados de una movilización regional de la prensa. En ambas ciudades, Mérida y Guadalajara, hay otros periódicos dedicados a la guerra,
y podemos suponer que es lo mismo en otras ciudades de México y en otras ciudades de provincia. En América Latina, por ejemplo, en el Perú, en la ciudad de Iquitos, en la parte amazónica del país, se crea un periódico que se llama Germania, dedicado a apoyar los imperios centrales. Entonces, creo que habría que investigar todavía un poco más del lado de la prensa regional latinoamericana. Muchas gracias.